quiero decir, la Secretaría de Salud, tanto federal como local, y nos han dado ciertos parámetros, guías, desde hace, no sé qué le gusta, por ahí de junio, julio, ya había parámetros para un posible, es más, creo que antes, regreso. Todo eso se ha ido modificando. Sin embargo, lo primero yo creo que es tener la conciencia de que nos tenemos que cuidar entre todos. Ahora, escolarmente yo también pienso que no podemos regresar a una escuela, hablando de forma general, como la que veníamos manejando. O sea, entrar todos a las 7, 8 de la mañana, meterlos al salón y tener 1, 2, 3, 5, 6 clases, salir rápidamente a educación física y vámonos, ya está, ya el otro día lo mismo y toda la tarde tarea o lo que sea. Hace ratito antes de entrar a la entrevista hablábamos sobre el manejo, por ejemplo, de todos los medios electrónicos y del trabajo a distancia. Esto tiene que ser un parteaguas y tenemos que comenzar a trabajar diferente. Yo creo, y es mi forma personal de pensar y bajo algunas reflexiones en todos estos meses, que es una gran oportunidad para tener a los alumnos el tiempo necesario y ser intensamente incisivos en su educación en la escuela. Más apoyarnos en este tipo de cosas. Si los chicos ya lo están haciendo, pues ¿por qué no soltar esa línea de acción? Y pues ya, trabajo a distancia. A mí se me ocurre, y en una forma muy burda, si usted me permite, que los chicos entren a las 7:30, 8 de la mañana, tener clase hasta las 12 y luego educación física o a entrenamientos deportivos, o los dos, y actividades artísticas. La sensibilidad artística también en la educación se ha perdido. ¿Por qué no se ha dado? Porque sí se ha dado, porque algunos trascienden, otros no, porque no hay muchos artistas, porque no hay muchos maestros que puedan enseñar el arte, la pintura, la fotografía, el dibujo, la música, la danza, etcétera, etcétera. Tampoco es que nuestros alumnos se vayan a dedicar a eso, insisto, simple y sencillamente sensibilizar, porque eso nos humaniza y eso forma mejores personas. Y eso incluso al deporte le da también un sostén, insisto, en la respuesta anterior, para tener mejores personas. Al final eso es a lo que vamos a aspirar. Tratar de formar mejores personas y que nuestros alumnos aspiren a eso y que los papás estén en eso también. Y entonces, realmente es muy utópico, muy soñador, muy romántico, pero yo creo que es cuando nuestra sociedad va a cambiar. Pero regresando al punto y siendo más directo, tener cuidado. Yo creo que en las clases de educación física realmente espaciar, tener una conciencia de cómo planear de inicio, sobre todo en los primeros momentos, con distancia, con evitar el contacto, evidentemente tener, yo creo que como en los centros comerciales, un termómetro digital, siempre tener el suficiente sanitizante, alcohol para las manos, jabón para, etcétera, etcétera. Todo perfectamente bien trazado para que no haya contagios. Y cuidar esa parte, porque yo también sé y entiendo que la importancia es muy alta. Y si contagiándose uno o dos, la escuela se va a volver a cerrar y vamos a volver a regresar a esto. Afortunadamente, pues a nivel mundial la vacuna está comenzando a circular. No es una garantía, sin embargo, eso nos da un respaldo a todos como para poder aspirar a regresar a nuestra escuela. Esos puntos que tocas son muy, muy importantes porque, bueno, finalmente el padre de familia tiene la desconfianza, ¿no? De decir, realmente el lugar está sanitizado, cuenta con las normas de seguridad. Bueno, yo lo siento mucho, pero voy a echar ahí a ver si no me caen jitomatazos de mis amigos de fitness, pero de repente veo que están dando ya cursos, capacitaciones y no se toman las medidas de seguridad. Después nos estamos lamentando de situaciones muy complejas, pero en su momento no tomamos las medidas necesarias. Y algo tan sencillo que es poner un cubrebocas. Y lo que acabas de decir,
poner un tapete sanitizante, que usen gel al entrar, decirles, a ver, yo lo haría en taekwondo, o sea, yo dentro del taekwondo es, se ponen el cubrebocas o te sales, ¿no? O sea, eso es inminente. Claro que el ambiente del fitness es diferente, es más permisible, etcétera, pero también el líder, el maestro de fitness, el instructor, es un líder y como ese liderazgo tiene que implementar ese tipo de medidas. Entonces se me hace Claro, algo muy importante el tener su tapete sanitizante, gel antibacterial, un termómetro, un área específica para dejar tus cosas, porque también es importante. Fíjate que nosotros entrenamos aquí en un lugar que se llama la crossfitería y bueno, pues ahí en la crossfitería hay áreas donde te ponen tus discos, tu barra, tu pesa rusa. Hay un aparato para hacer ejercicios cardiovasculares o un trabajo metabólico de una remadora o una bicicleta. No todos tienen ese poder adquisitivo para tener todos esos implementos, pero lo que sí tenemos es esa base como entrenadores o como educadores físicos de poder delimitar el área. Y es algo que vemos en educación física, primero, orden y control, que a veces se nos olvida, ¿no? Y me decían mis compañeras de la primaria, me dice, oye, ¿por qué te los llevas marchando y por qué te los llevas formados? Debes de ser más permisivo, debes de tener una educación más constructivista, me decían, y el enfoque, sí, le digo, pero al inicio la educación física debe de ser, de alguna manera, debe de tener ese orden y control. No es que sea debe, coercitiva, debe sino tener debe de tener algunas, esa base. debe tener algunas pautas rígidas. El, Claro. el mundo no puede ser tan natural como en muchas concepciones modernas se tiene. O sea, hay preceptos, reglas, normas que tienen que ser sí o sí, porque si no, no puede haber progresión. Bueno, digo, yo lo veo desde ese punto de vista. Puedo ser todavía, a mí me tocó todavía la educación física clásica, convivir con los clásicos y los grandes maestros de la educación física en Puebla. Vi muchas cosas y les aprendí mucho. Digo, esto es acotar nada más, pero sirven muchas de esas reglas que si las llevamos a contextos modernos y lo sabemos enlazar, concatenar perfectamente bien y darle esos matices, nos da un resultado gigantesco, ¿eh? Porque en general la sociedad hoy día se quejan, digámoslo así, de faltas de respeto y falta de valores. Bueno, pues si podemos tejer esto, estaría bien. Y hablando de los de fitness y comparándolo con los profes de educación física en cierta dimensión, yo también estoy inmerso en el fitness, también trabajo en gimnasios y he trabajado y todo esto. Y yo veo, por ejemplo, a los instructores de fitness, su proactividad que tienen de repente, bien movidos y toman la clase, por ejemplo, una clase, no sé, de Power Jump y están salte y motivan y les gritan y traen el ácido láctico al tope y todas se sonríen y los profes de educación física yo creo que podríamos tomar un muy buen ejemplo de esa parte. Así es, me, Y me ellos, parece muy de importante. los profes de educación física, esta organización, esa didáctica, esa pedagogía, yo he dado algunas pláticas en algunos gimnasios, algunos cursos, y yo les digo, finalmente son profesores, están enseñando, conduciendo, guiando, por ahí evaluando y por ahí proyectando a la gente que confía en ese momento en ustedes, su preparación. Son profesores. Así es, Saúl. Ahí algo muy importante, fíjate, déjame leer, es que tenemos aquí muchos comentarios, que Sí, bueno, pues saludo a todos los que se están conectando. Híjole, no me va a dar tiempo de leerlos a todos, pero bueno, desde Agustín Holguín, Javier Viveros, Juan Casas, saludos a Juan Casas, es el papá de Iker Casas, que bueno, pues alumno del equipo representativo de la UNAM, ahora ya un atleta de alto rendimiento que bueno, se prepara para justas ya olímpicas y bueno, pues junto con el maestro, él es alumno del maestro Miguel Ángel Nava, pero hicimos la parte deportiva con los maestros de Ciudad Universitaria, el profe Arnulfo, el profe Octavio, y bueno, pues llevamos esa parte competitiva. Saludos al señor Juan Casas. Iván Velasco, saludos, profe, dice saludos, Javier, Olivia, Edgar, nos dice aquí el maestro Octavio Manso, hay muchos lugares que no usan el cubrebocas, ¿no? Entonces,
está medio complejo, claro, o sea, debemos de tomar ahí ese tipo de medidas. Juan Casas nos dice, la educación física tendría que ser como matemáticas, si no se pasa la materia a extraordinario, perdón mi humilde opinión. Sí, ahora se me hace muy complejo que de repente los maestros se han vuelto muy permisivos. Y bueno, perdón para todos mis compañeros docentes, pero estaba viendo la clase de mi sobrino y la maestra se estaba disculpando porque no había permitido la entrada de los niños 5 minutos después al Zoom y la mamá le estaba recriminando, le estaba diciendo, oiga, pero es que usted no les permite la entrada después de 5 minutos. No, pues nadie, o sea, cuando estábamos trabajando en la Secretaría de Marina Armada de México, nos decía el teniente, si tú llegas un minuto tarde, ya ni te presentes. También en el taekwondo era lo mismo. Llegabas tarde y mejor te quedabas sentadito afuera de las bancas y el maestro Sámano nada más te echaba unos ojazos como diciendo, piensa bien lo que vas a decir porque puede ser usado en tu contra. Entonces, bueno, Es, esa base es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí, Saúl, ¿cuál sería la recomendación para los padres de familia? Tener confianza en el maestro, instruir muy bien a sus hijos para que yo de repente veo a mi sobrino que trae el cubrebocas de corbata y de sombrero y bueno, ya ha aprendido ahora que debe de traer su cubrebocas, sabe para lo que es, sabe que claro. debe de llegar y no puede darle la mano, aunque el tío le diga chócalas y todo, él no le da la mano, te pone el codo, pero es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia en este sentido? Pues yo, por principio, creo dos cosas. La primera, confianza en la institución y la segunda, sumarse al ejemplo, como bien lo dice, de lo que debe ser ahora el trabajo de la educación física o deportiva escolar. Es decir, yo voy a ser el primero en no mandar a mi hijo sin cubrebocas, yo voy a ser el primero en adoptar medidas de sanidad en mi casa y fuera de ella, yo voy a ser el primero en procurar y que no se salte la sesión de educación física, el trabajo de activación, etcétera, etcétera. Yo como papá debo estar pendiente y ayudar a que todo suceda. Hay muchas escuelas, en las públicas es más sencillo, ¿no? Que se hagan brigadas de repente de papás en la tarde, contraturno, en la mañana antes de entrar, sábados, domingos, en donde se haga limpieza, se acomode todo y esté listo para los chicos. Solos no se puede. Ahora, en las escuelas privadas, bueno, pues tenemos, la verdad, ahí una mala, ¿cómo decirlo? Una mala idea de que si yo pago, no me muevo, ya está, ya dice el depósito y la escuela me tiene que dar peinado y hasta con trenzas lo que yo estoy pagando. Pero no es así, digo, estamos, insisto, me parece que es de reflexionarse en un momento crucial en muchísimas cosas a nivel mundial. Y una de estas es la vida escolar. Si yo soy padre de familia y mando a mi hijo y le gusta el fútbol, juega fútbol y se contagia a la primera, voy a querer comer a la escuela, al profesor, a la SEP, al gobierno, a todo el mundo. Sin embargo, si todos vamos en la misma dimensión, en la misma circunstancia de podernos poner de acuerdo y trabajar juntos, yo creo que no va a haber mayor problema. Sobre todo, le decía, confianza en la gente que trabaja en las escuelas, pero también una responsabilidad compartida y sobre todo predicar con el ejemplo. Así esa parte me parece muy importante. A veces en trabajo de deportes individuales se me hace algo tal vez más sencillo, ¿no? En deporte individual, bueno, yo pongo una área, ¿no? Entonces ya delimito el área donde va a entrenar, pongo los implementos, dirijo desde una parte alejada, etcétera, y bueno, lo puedo desarrollar. Pero en deportes de conjunto, ¿cómo hacerlo? Fútbol, básquetbol, que es un trabajo más aeróbico es recomendable traer el cubrebocas todo el tiempo. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad ahí a adoptar por parte del maestro de educación física Pues mire, o profe, entrenador deportivo? Sí. yo lo he pensado desde hace varios meses, incluso lo he platicado con mi autoridad educativa, en el sentido, sobre todo porque muchos chicos, muchas chicas ya estaban habituadas a su
tarea deportiva, ¿no? Entrenar, ir a jugar, fines de semana, entre semana, contraturno, etcétera. Y hoy tenemos la gran necesidad de regresar a eso. Pero ¿cómo lo haríamos? Yo creo que de inicio tenemos que tener un buen bagaje de estrategias didácticas para dar por principio el suficiente espacio. Y el suficiente espacio yo creo que se puede manejar, sobre todo al principio, porque tengo que reponer muchas cosas. O sea, evidentemente, digo rápidamente mencionando los elementos, los factores de rendimiento deportivo, pues van a llegar abajo. Entonces tengo que adecuar todo otra vez físicamente, técnicamente, teóricamente, etcétera, etcétera. Entonces eso me va a dar primero empezar con el individuo. Y entonces, si yo entreno fútbol, pues un campote gigantesco, puedo dar espacios y adoptar perfectamente tareas para que, no sé, las primeras 2, 3, 4 semanas, realmente suena dramático, pero por lo menos las primeras 4 semanas, da trabajo aislado, ¿no? Todavía no interactuar tan cerca, todavía incluso esperar a hacer esos trabajos ya de conjunto y estrategia que involucren estar con un oponente o con un compañero. Lo mismo podría ser en el baloncesto, etcétera, etcétera. Sobre todo el básquet, que es tan rápido y que el espacio es todavía más pequeño. Sin embargo, creo que se puede hacer, insisto, si somos responsables, si lo podemos ir haciendo, pero creo que la clave, por principios, hacernos conscientes que vamos a venir en varios escalones abajo, tenemos que comenzar de sub cero, ni siquiera de cero, y tenemos la oportunidad de ir modulando las estrategias en la planeación de nuestros entrenamientos o en nuestra clase tratando su educación física para que se conserve la distancia, para que también no se pierda tanto el tiempo, es decir, optimizar el tiempo. De repente en un entrenamiento, una clase de educación física, hay muchos tiempos muertos. Y si optimizo, a lo mejor hasta con cronómetro les doy estímulos de entrenamiento efectivo de 35, 40 minutos, está muy bien para los chicos. Es magnífico. Que tener 2 horas con esos mismos 35 minutos de estímulo efectivo. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que ahí la pericia, sobre todo la expertise del profesor, del entrenador, a nivel didáctico, a nivel de la administración de la clase, va a ser muy, muy, muy importante. Ahí me parece importante para el maestro de educación física tomar textos de Tudor Bompa o de Weineck para que tengan las bases de los procesos evolutivos dentro del entrenamiento deportivo, y para el entrenador deportivo pues tomar textos de Paulo Freire y de Auswell para poder ver cuáles son estas etapas pedagógicas y didácticas dentro ya dentro de la programación y planificación del entrenamiento. Entonces, bueno, ahí algo importante, bueno, me preguntaban por qué docencia deportiva, pues por docencia deportiva tiene que ver con esta parte docente que somos y la parte Claro. del entrenamiento deportivo. Entonces, ahí se me hace una reflexión muy importante el que el entrenador pueda tomar esta parte de sí desarrollar habilidades, destrezas y bueno, también hacerlo al mismo tiempo con una base pedagógica y didáctica óptima, que esto les sirva para optimizar el rendimiento de los chicos, como bien lo mencionas. Dice ahí María Guadalupe Soto que es muy importante que los padres entiendan que no solo depende de nosotros. Yo creo que se ha hecho mucha conciencia ahora en ese sentido, ¿no? Ahora vemos al profesor con otra dinámica, lo vemos como el papel que realmente es, porque antes lo veíamos como una persona que simplemente nos daba un servicio y que tú tenías que desarrollar las habilidades de los chicos, y hasta si no calificaban te reclamaban y te decían, profe, es que hubiera hecho esto. Sí, yo siempre les digo a mis papás, usted quiere entrar a entrenar, aquí la clase de adultos es a las 8 de la noche, entonces ahí para que sienta y vea lo que realmente vive su hijo, ¿no? Dice, no, es que hubiera subido la guardia, ¿no? Pero pues no, no era nada más de subir la guardia, es que me está pegando otro, está en la porra, tú no me apoyas, el profe se enoja, entonces, bueno, son muchas situaciones. Entonces, yo creo que es muy importante esta parte de reafirmar y de reforzar esta parte educativa con el docente, y ya sea entrenador o maestro de educación física.
Claro. Pues muchísimas gracias, Saúl. Algo que me gustaría preguntarte, en tu quehacer diario, en todo esto que desarrollas, ¿ocupas alguna aplicación, algún producto digital que creas que le pueda servir a los entrenadores? Sí, sobre todo regresando, hay muchas aplicaciones que las pueden bajar en el Play Store o en el iOS, es decir, en el Apple Store, que por ejemplo miden la frecuencia cardíaca. Son muy buenos y son rápidos. O sea, con el mismo teléfono uno puede tomar la frecuencia cardíaca. Este, Hay unos contadores de pasos también que perfectamente trabajan con la tecnología de los GPS. Eh, Principalmente de inicio, el tema respiratorio, el tema de la frecuencia cardíaca, el tema de la flexibilidad, sobre todo de músculos respiratorios, de la facilidad, de la ductilidad de la respiración, va a ser un tema bastante bueno, muy complejo para abordar. Usted mencionaba algunos autores de planificación y entrenamiento. Sería bueno echarse de verdad un clavado a ver, sobre todo en las bioadaptaciones, ¿no? Del entrenamiento cuando uno comienza, sobre todo cuando tenemos alumnos de nivel escolar, primaria, secundaria, bachillerato, en los que prevaleció sobre todo el encierro y la inactividad física. No podemos realmente exigir ni permitir que se exijan de más los chicos. Debemos administrar sabiendo perfectamente lo que estamos provocando con cada uno de los estímulos que vayamos a proponer. Entonces, yo creo que estas dos aplicaciones, la de la frecuencia cardíaca, que sin ningún problema y gratis se baja en 2 patadas, el tema del contador de pasos incluso, por ahí hay unas aplicaciones incluso que ayudan para el cálculo de una RM, eso cuando trabajemos, por ejemplo, la fuerza. Y que bueno, que dicho sea de paso, a mí el tema del entrenamiento de la fuerza con niños y con adolescentes, la verdad es algo crucial, es algo que se está investigando, es algo que ya está en la palestra para que lo podamos adoptar y que lo podamos entender. De hecho, si me permite, profe, estoy planeando como más o menos para el mes de junio hacer un curso aquí en Puebla que toque realmente el trabajo y todas las, ¿cómo decirlo? Todas las evidencias científicas, bajo las evidencias científicas que se apoyan para el trabajo de la fuerza en niños y adolescentes. Hay un muy buen exponente de esta situación aquí en Latinoamérica, es el maestro Eugenio Fierro, que es chileno. Él y yo hemos estado platicando. Él está por lanzar un libro que aborda toda esta temática y bueno, estamos platicando para que más o menos en el mes de junio, sobre todo si las condiciones nos lo permiten, pues aquí en la ciudad de Puebla podamos hacer algo y podamos compartir con los profes de educación física y con los entrenadores que tienen sobre todo a cargo niños o que les interesa la temática sobre este nivel educativo, pues puedan tener un acercamiento con todas estas nuevas evidencias acerca del entrenamiento y el estímulo de la fuerza infanto-juvenil. Excelente ahí. Bueno, pues me parece muy importante todas estas investigaciones y ya que están haciendo ustedes algo, me parece muy importante. Ojalá y podamos tener de invitado al profesor y bueno, pues ahí nos reunimos los tres por Zoom y platicamos para que él desde Chile platique con nosotros y bueno, nos Estaría hable cuál excelente. es el proceso que están llevando a cabo ahorita con toda esta investigación. Estaría excelente, profe. Ahí nos Estamos ahí organizamos en y la mejor también. disposición. Sí, Muy claro. bien, y ahí cuenten con la plataforma de docencia deportiva para todos los que no puedan ir a Puebla, que lo puedan hacer vía en línea. Bueno, pues contamos ahí con una plataforma que podríamos organizarnos y transmitir para todos los estados de la República, todos los que no puedan
trasladarse hacia Puebla, ¿no? Ya nos organizamos y vemos qué podemos hacer, Saúl. Siempre pues con esta firme convicción de hacer las cosas con pasión por la educación, ¿no? Y por esta educación deportiva. Pues Saúl, me parece un tema muy importante que bueno, pues lo dejamos abierto para platicarlo posteriormente porque bueno, hay muchos mitos y Claro, paradigmas del entrenamiento de la fuerza en niños y sí. adolescentes. Entonces, bueno, me parece algo muy importante que se tiene que desarrollar. Pues Saúl, no sé si tengas para la gente que nos está viendo algún último consejo y la mejor manera en que te puedan contactar. Ah, consejo, miren, sobre todo en nuestros tiempos es muy necesario que el profesor de educación física, que el entrenador, que el monitor de gimnasio, que el instructor de gimnasio realmente tenga una buena preparación académica y sobre todo saber cómo aterrizarlo en la práctica. Entonces, hay mucho, realmente ahorita cursando la maestría con la ENED, me doy cuenta que hay un talento grandísimo en el país, de verdad, en el aspecto deportivo, en el conocimiento mismo del entrenamiento, en, el, en, el, en la concepción teórica y práctica del deporte como tal. Este, yo creo que si tú eres un usuario de una escuela y recibes educación física o deportiva, o si eres un usuario de un gimnasio, de un club, lo primero que tienes que entender y exigir es que te atienda alguien con preparación. Que los resultados no se van a dar de un día para el otro, que todo lleva un proceso, pero si el profesor te convence y tú ves que él trae ese proceso, entonces sí, sí es una persona que sabe. Por otro lado, ojalá tengamos la oportunidad de regresar pronto a lo que hacíamos en el sentido deportivo, con los cambios que se requieran y tengamos la conciencia tan permeable para adaptarnos al cambio que realmente nuestro quehacer deportivo de actividad física crezca exponencialmente y ahora sí podamos hablar de una transformación social, por lo menos comenzando desde el ámbito de la educación física o del deporte. Bueno, pues yo le agradezco, profe Jorge. Mire, a mí me encuentra en Facebook como Saúl Morales, igual en Instagram. Si podemos hacer sinergias, si podemos intercambiar información, pues yo abierto y ávido de tener todo este tipo de contactos, porque entre más seamos los que nos comunicamos y compartimos este tipo de situaciones, pues mejor va para todos. Entonces, y al final todo va a redundar en la mejor formación de nuestros alumnos y la satisfacción de ellos y de sus papás. Excelente, Saúl. Pues seguimos ahí en contacto. Esperamos tener la entrevista para hablar de la fuerza en la población infantojuvenil. Y bueno, pues ahí también la propuesta para este tema fíjate que estábamos nosotros diseñando un diplomado de básquetbol, nos los habían solicitado en Guanajuato. Y bueno, sería padre darle una revisada para ver qué podemos hacer. Muchos profesionales de básquetbol, Nara del Cueto, el profesor Zúñiga, gente muy destacada en el básquetbol, que bueno, ya nos habían confirmado, nada más por algo no se hizo, pero yo creo que es momento de retomarlo y bueno, pues para darle esas bases a muchos entrenadores, ¿no? Si bien sí la parte de la educación formal es muy importante, de lograr terminar tus estudios de bachillerato, una licenciatura, una maestría, pero también el desarrollo de habilidades técnicas y deportivas va a ser muy importante en este tipo Claro. de otra forma de también tener más conocimientos para desarrollar habilidades y destrezas en cuanto a los cursos, talleres, diplomados. Entonces, bueno, pues ahí estamos en contacto, Saúl. Yo creo que esta parte es muy importante porque dentro del diálogo empiezan a salir muchas ideas y bueno, pues Sí, te agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto y muchas gracias a toda la gente que se estuvo conectando, que está aquí en Facebook, nos manda saludos, Arturo Brauch, Cristi López, Agustín Holguín, Chivi Rocher,
también Rafa Picón andaba por aquí, Katy Galicia, Cristi López, Martinillo Dindondán, compañero de ahí tuyo de la maestría. El Sí, Martinazo ahí, no, de la muy hermana República de Chihuahua. así es. Edgar Tepox, Uriel Flores, bueno, Cita Morales también de la maestría. Y bueno, pues muchas gracias ahí a todos los que se conectaron. Gracias, nos vemos la próxima semana con una entrevista ahí también muy importante para tocar temas de formación y educación deportiva. Y bueno, gracias a todos los docentes deportivos que se conectaron. Muchas gracias, Saúl, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, profe. Muchísimas gracias. Nos Saludos ahí vemos. a toda la gente que estuvo en la entrevista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos.